a la escuela bíblica de vacaciones, en lo cual déjame decirte que los niños se gozaron bastante. Los niños tuvieron un tiempo excelente, maravilloso. Para allá voy. Los niños tuvieron tiempo ahí, un tiempo lindísimo con el Señor, obviamente. Déjame decirte, los niños que no pudieron venir, se lo perdieron, lamentablemente, pero es un tiempo tan maravilloso que nuestros niños tienen. Es una gran bendición que podemos traer a nuestros niños a este evento. Déjame decirte que tuvieron, el día que más niños tuvieron, oye esto, tuvieron 513 niños. 513 niños. Yo miraba por ahí y parecía un mar de muchachitos ahí sentados. 513 niños tuvimos el día martes. Pero no solamente los niños fueron, ¿cómo se llama? Fueron bendecidos. También los adultos fuimos bendecidos. Tanto aquellos que sirvieron como hermana Vanessa, Danielito, Natán, Elizabeth, unos cuantos estuvieron sirviendo en la escuela bíblica de vacaciones, que dicho sea de paso, la iglesia americana, el pastor de la iglesia americana, me encontré con él esta mañana aquí, y están sumamente agradecidos por la ayuda que le pudimos brindar. Ellos por error cerraron la página para pedir voluntarios y la gente dejó de inscribirse. Entonces llegó ese día y vieron tantos niños que estaban overwhelmed. Dice, wow, tenían demasiados niños, entonces comenzaron a estar buscando voluntarios. Uno de ellos fue hermana Vanessa, que llegó ahí y dijo, heme aquí, y otros niños que estuvieron sirviendo. Así que gracias al Señor, está la iglesia americana, estoy muy agradecido por eso, gracias a Dios por eso. Pero también, aparte de que las hermanas estuvieron sirviendo y los hermanos, tuvimos un tiempo acá arriba, a lo que pudimos venir, un tiempo muy especial, muy lindo, con la iglesia americana. Ellos tienen escuela bíblica de vacaciones para los niños, pero también tienen escuela bíblica de vacaciones para los adultos. Y aquí tuvimos, el día que más tuvimos, creo que tuvimos casi 30 personas, 28 personas tuvimos acá, también recibiendo palabra de Dios. Tuvimos un corto taller que tiene que ver con la familia y cómo enseñar a nuestros niños y hacerlos crecer en los caminos del Señor. El pastor me va a prestar el material que estuvimos usando, un material muy poderoso, el cual lo vamos a estar dando posiblemente quizás los miércoles o quizás en las reuniones de hombres o de damas, pero un material muy poderoso. Así que nos gozamos mucho esta semana. Esta semana fue una semana un poquito cansona para algunos de nosotros. También hablaba con el pastor aquí esta mañana y me decía, wow, estoy agotado. Pero hablando con él un poquito, le decía, yo también estoy cansado, le decía al pastor. Estoy cansado de esta manera y se lo voy a explicar a ustedes como se lo expliqué a él. No sé si alguno de ustedes alguna vez ha jugado de algún deporte. Soccer, béisbol, lo que sea, un deporte, voleibol. Y tú tienes un equipo, quizás un equipo profesional, un equipo, estás jugando y tú estás jugando por ganar, obviamente. Y al final del partido, del juego, si tú pierdes, tú terminas cansado, no solamente que seas cansado físicamente, no que seas cansado, derrotado, hasta emocionalmente. Terminas cansado. Ahora, ¿qué pasa? En ese juego tú ganas, tú igualmente estás cansado. Pero ya tu cansancio comienza a ser algo secundario. Porque tú lo que estás mirando es la victoria que tú lograste tener. Entonces yo le decía al pastor esta mañana, ¿sabes? Así que yo me siento. Yo le digo la verdad, fue una semana bien dura, bien difícil para mí en diferentes áreas de mi vida, en el trabajo. Yo soy licenciado de salud en 28 estados y tengo que estar licenciado en cada uno de esos estados y tengo que estar certificado en cada uno de esos estados. Y mi certificación comenzó en el mes de junio y comencé a hacer mis certificaciones justamente esta semana, la escuela bíblica de vacaciones y todo uno encima de otro. Y le digo que terminé bien agotado, pero bien cansado, pero con un trofeo bien grande por encima. Porque sentí que fue una semana de una gran victoria. Así que gracias, hermanas, que estuvieron sirviendo. Gracias a nuestros niños que estuvieron también participando. Ahora sí, vamos a la palabra, por favor. Si puede buscar tu Biblia, por favor. Y por honra a la palabra del Señor, si nos podemos, por favor, nos podemos poner de pies. Gloria a Dios. Nos ponemos sobre nuestros pies para honrar una vez más a la palabra del Señor. Gloria a Dios. Vamos a buscar en el libro de Gálatas. Uno de esos libros un poquito fuertes de parte del apóstol Pablo. Vamos a leer solamente un solo versículo. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, el versículo 1. Hacer que los hermanos ahí los hermanos todos los podamos encontrar. Es un versículo bien cortito, pero quiero que todos los podamos buscar. Si lo está buscando en inglés, Galatians.
Gálatas capítulo 5, versículo 1. Amén, ¿lo tenemos? Vamos a leerlo todo. Yo lo voy a leer, obviamente sígueme con la vista. Vamos a leerlo 2 veces, vamos a leer 2 veces, porque él merece leerlo 2 veces. Dice, estar pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Lo haré una vez más. Dice, estad pues firmes en la libertad con que ¿quién? Cristo nos hizo libre. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Oremos, amado Dios, una vez más. Gracias, Padre Celestial, porque tú eres bueno, grande, poderoso, mi Dios, y para siempre es tu misericordia, mi Rey. Gracias, Señor, por esta hermosa palabra, Señor, que como siempre tú la has respirado, nos has regalado, Señor, tu inspiración. Estamos agradecidos, Señor, por ella. Te pido, Padre Celestial, que podamos, no solamente como siempre te pido, ser oidores, sino hacedores de las mismas, Padre. Oh, Padre Celestial, yo sé que ya está ungido, Señor, esta palabra que tú has puesto en mi corazón. Te pido, por favor, Padre Celestial, que tú puedas, oh mi Dios, que hacerla que dé fruto en cada uno de nosotros, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Puedes tomar tu asiento. Gloria a Jesús. Como dije anteriormente, este miércoles celebramos algo muy especial como nación, que es el Día de la Independencia de los Estados Unidos. Aquí, independiente de donde tú hayas nacido, regularmente ese día los tomamos para descansar, para hacer como nosotros vamos a hacer un picnic, para hacer hot dogs y hamburger, en la noche tirar fuegos artificiales, lo que le gustan eso. Es un día feriado en lo cual celebramos la independencia de los Estados Unidos. Ahora vamos a hacer un poquito de examen aquí, a ver, para los que se están preparando para tomar el examen de ciudadanía. A ver, ¿de qué país se independizó los Estados Unidos? ¿De Inglaterra o Gran Bretaña? Uno dijeron muy bien. A ver, ¿en qué año fue la independencia de los Estados Unidos? Pregunta número 2, a ver. ¿Cuál día, cuál mes? ¿Pero qué día? Julio, pues Julio ¿qué? Julio, bueno, sí. Como una vez dice que una vez un norteamericano le pregunta a un inglés si en su país existía el 4 de julio. Le pregunta, ¿en tu país, en Inglaterra, existe el 4 de julio? Dice, existe, pero obviamente no lo celebramos. Entonces celebramos el día 4 de julio la independencia de los Estados Unidos. Déjame decirte que esta es una nación, los Estados Unidos es una nación que fue fundada muy cristianamente, ¿sabías? Este país tiene muchos fundamentos cristianos. Los fundadores de que llegaron a este país, que fundaron esta nación, llegaron con la idea de fundar una nación genuina y completamente cristiana. Por eso te encuentras, por ejemplo, que en su declaración de independencia aparece la palabra "In God we trust". Inclusive si tú sacas un billete, como esos muchos billetes de 100 que tienen en el bolsillo, saca uno de billetes de 100. Dice, de un lado tiene la cara de un presidente y del otro lado aparece otra figura y dice bien claro, "In God we trust". En Dios, y está hablando de Dios, Jehová Dios de los ejércitos. En Dios nosotros confiamos. Un país, como dije, fundado en creencias judeo-cristianas. Ahora bien, yo estoy completamente convencido que la razón principal por la cual este país ha sido tan bendecido, y digo ha sido, porque ya está dejando un poquito de caer, hay que ser realista, ha sido tan bendecido, ha sido por eso. Porque por años, estamos hablando cientos de años, el temor de Dios en esta nación siempre se mantuvo. Porque la palabra no se equivoca, la palabra del Señor dice, bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. Entonces esa bienaventuranza se ha mantenido por todo este tiempo con esta nación. Hasta este tiempo que lamentablemente poco a poco ha sido algo, como digo yo, ha sido el síndrome del sapo en el agua caliente. Tú pones un sapo, un frog, que en una olla de agua fría y esa olla la pones en el fuego a fuego lento. El agua comienza a cocinar el sapo y él ni cuenta se da hasta que se cocina y se muere. Porque el agua se va calentando poco a poco. Ahora, tú tomas ese mismo sapo y le tiras en agua hirviendo, él va a brincar y va a salir de ahí corriendo. Entonces hemos pasado por ese proceso en esta nación. Poco a poco, lamentablemente, al irse perdiendo
el temor a Dios, estamos como estamos, porque se ha perdido temor a Dios. Pero como dije anteriormente, es un país que todavía se mantiene en ciertas creencias. Todavía tenemos libertad de religión. Gloria a Dios por eso. Tenemos libertad de palabra y libertad de religión. Pero también dice, en el himno nacional de esta canción, dice que esa canción, este país es Land of the Free, que en español sería las tierras de los libres, de las personas libres. Land of the Free. Hoy vamos a hablar un poquito acerca de libertad. Land of the Free. Pero aquí es como este país, cada uno de nuestros países tiene su independencia. La independencia de México, la de Cuba, la de Argentina, la de Venezuela, la de Colombia, cada uno tiene de Chile, cada uno tenemos nuestra independencia en nuestro país. En el caso nuestro, bueno, México tiene varias independencias, tengo por entendido. En República Dominicana tenemos dos. La primera que fue, nos independizamos primero de España, y después la segunda fue cuando nosotros tuvimos la independencia, la liberación del yugo de los haitianos, que tuvieron por 22 años, estuvieron gobernando toda la isla completa, hasta que la República Dominicana se independizó el 27 de febrero de 1844. Ahora le quiero hacer una preguntita. Cada de estos países que estamos hablando tiene una libertad. Lamentablemente hay países como Venezuela que tiene una libertad un poco ficticia en este tiempo, vamos a decir, no existente. Pero otros países que acabo de mencionar tenemos nuestra libertad. ¿Qué significa la palabra libertad? A ver, ¿quién me puede decir algo rapidito? ¿Qué tú crees, qué tú entiendes como libertad? Se puede hablar. Libertad de palabra, ¿sí? Se puede hablar, expresar. ¿Alguien me va a decir algo rapidito en lo que le leo aquí lo que dice la definición? Bueno, lo voy a decir lo que dice la definición de la Academia, o Real Academia. Dice, libertad viene de la palabra latín libertas, que significa, es la capacidad de la conciencia para pensar y obrar o actuar según la propia voluntad de la persona. La capacidad de la conciencia para pensar y actuar o obrar según la propia voluntad de la persona. Que cada persona pueda actuar de acuerdo a como él o ella piensa que es correcto, vamos a decir. Para tú estar libre, antes de estar libre tienes que estar esclavo, preso, bajo el yugo de algo, de alguien. Tiene que estar, para una persona aquí en los Estados Unidos no puede decir yo me voy a liberar de los Estados Unidos, porque los Estados Unidos no están bajo la opresión de ningún país, ¿verdad? Igualmente nosotros en la República Dominicana ni en México no podemos decir que queremos libertad porque no estamos buscando, no estamos bajo el yugo de ninguna índole. Vamos a regresar un poquito al texto que acabamos de leer para poner esto en contexto. Dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estés otra vez sujetos al yugo de la esclavitud de dos partes. Que la parte primera dice que tenemos que mantenernos firmes en la libertad. La primera parte. Y la segunda parte dice que no regresemos, no estemos otra vez bajo el yugo de la esclavitud. Ahora, Jesús es quien nos hace libre. Amén. Jesús es quien nos da esa libertad. Ahora, ¿cómo tú piensas que Jesús nos dio esa libertad, nos hace esa libertad? Es por medio de un proceso que se llama redención. Es una palabra de domingo. Es como la palabra, qué sé yo, concupiscencia, que la leemos muchas veces y no siquiera entendemos lo que estamos diciendo. La palabra redención tiene un significado muy interesante. El significado más interesante que yo he escuchado es este. La palabra redención, una persona redime a otra cuando una persona compra, por ejemplo, un esclavo para ponerlo en libertad. Como usted sabe, en el tiempo de la esclavitud se compraban los esclavos para ponerlo a trabajar. Yo iba a comprar un esclavo porque me hace falta un esclavo que me trabajara la tierra, que me tumbara los mangos o que sembrara la yuca, lo que sea, pero se utilizaban los esclavos para trabajar. Y tú no comprabas un esclavo nomás que fuera para trabajar. Tú no ibas a dar tu dinero por un esclavo para ponerlo en libertad. Es decir, ilógico. Eso es lo que significa redención. Jesús nos redime a nosotros por medio del proceso de comprarnos a nosotros para darnos libertad. No para esclavizarnos, mantenerlo esclavo, sino para darnos libertad. ¿Cómo hizo eso Él? En la cruz del Calvario.
A veces nosotros, hermanos, es lamentable que nosotros menospreciemos tanto el sacrificio de Jesús en esa cruz. A mí me duele, hermanos, cuando veo la actitud de muchos creyentes al menospreciar ese gran sacrificio de Jesús en la cruz. Dice la palabra de que Él pagó, Él compró a cada uno de nosotros con su propia vida. Dice la palabra que Él se puso en lugar nuestro. En otra palabra, vamos a leer en un segundito. Tú y yo tenemos un decreto de muerte. Entonces, como las películas de vaqueros, más que todo, aparece por ahí, se busca vivo o muerto. ¿Se acuerdan? Que pone la cara, bueno, creo que la última película que se vio eso fue la película de Shrek. ¿Se recuerdan Shrek? Que estaban buscando a Shrek y tenían ahí la cara de Shrek. Se busca vivo o muerto. Eso es lo que nosotros teníamos, solo que la carta nuestra no decía vivo, decía muerto. Nosotros tenemos una carta de muerte. Ve conmigo al libro de Colosenses capítulo 2, versículo 14. Colosenses 2:14. Colossians 2:14. Colosenses 2:14. Dice así: anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y sigue diciendo, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Oye bien, no menosprecie, hermano, la libertad que tenemos, porque el sacrificio fue muy grande. Alguien dice siempre por ahí, freedom is not free. Dice por ahí el americano. En otras palabras, la libertad que tú y yo podemos disfrutar no es necesariamente gratis. Llegamos aquí a este país, de nuestros países, y disfrutamos de muchas cosas, muchos beneficios, pero alguien pagó por ese precio, ¿tú sabías? Este país tiene una historia muy grande, muy larga, de muchas personas que pagaron el precio para que tú y yo podamos lograr esa libertad. ¿Tú te imaginas cómo está el pueblo de Venezuela? El hermano, por ejemplo, aquí tenemos el hermano Gerardo, que no hace mucho que llegó de Venezuela. ¿Tú te imaginas cómo estaba Venezuela de unos 10 años atrás con una libertad, una economía enorme, riqueza por todos los lados? Todo estaba muy bien. Y mira cómo están hoy en día. Pasar de un extremo a otro. Pero cuando tú eres libre en Jesús, oye bien, no hay economía, no hay yugo que te pueda agarrar una vez más. Porque aquí dice bien claro, dice en el versículo 15, que Él lo despojó públicamente para que tú podamos mantener esa libertad. Es algo que muchos de nosotros lamentablemente, como dicen entre nosotros, menospreciamos. Lo que Pablo está diciendo en esta carta es que Jesús hizo ese gran sacrificio para darnos libertad. Oye bien, y para que no regresemos a la esclavitud. Para darnos libertad, para que tú y yo no regresemos a la esclavitud. Y lamentablemente, oye bien, muchas personas que se llaman cristianos que todavía viven en esclavitud. Y en un minuto vamos a hablar acerca de eso. Óyeme bien, la voluntad de Dios para su pueblo es que sea libre. Oye bien, no es una opción. No es que Dios, que a lo mejor que hay que orar para ver. No, es completa y genuinamente la voluntad de Dios de que su pueblo sea libre. ¿Sabes que por eso murió Jesús? ¿Tú sabes que por eso mandó Jesús el Espíritu Santo? Para que tú y yo podamos mantener esa libertad. Déjame ponerlo de esta manera. Repito, Dios quiere que sus hijos sean libres. Yo tengo una prima, obviamente no voy a mencionar su nombre, una prima que tiene un hijo que está encarcelado. Yo sé que casi todos los adultos que estamos acá tenemos hijos. Y es una situación bien triste. Tiene un sobrino, un hijo de esta prima mía, sobrino que está encarcelado. Dice cada vez que él lo va a visitar, ella derrama su corazón. Dice, porque ella llega y lo va a ver, no lo puede tocar porque lo divide un vidrio. Levanta un teléfono y habla con su hijo. Y habla un tiempecito con él. Y después del final de cierto tiempo viene un guardia, un policía, le dice, fulano, your time is up. Y no que le dicen con cariño, no, que tú crees, que te ponen, no. Si el muchacho no se levanta, lo levantan con fuerte y lo lleva, porque es por tiempo. Hay otros jóvenes, otras personas que están afuera esperando para hablar también con sus seres queridos.
Y me cuenta mi prima que la primera vez que eso le sucedió, ya obviamente llega el momento que ella como que un poco se acostumbra. Que ella quería seguir hablando con su hijo, quería seguir hablando y conversando. Y viene este guardia, es la primera vez que habla con él, de mucho tiempo que el muchacho estaba encarcelado. El guardia no vino con amor y cariño, le dijo, mira, párate para que... Dice que con fuerza lo levantó por los brazos y lo levantó con fuerza y le dijo, te dije que tu tiempo se acabó, fuera. Y lo sacó del cuarto, no está hablando con su mamá. Dice mi prima que llegó al carro y dio más de 1 hora llorando. Dice, yo no puedo creer que mi niño ya no tiene esa libertad que tenía antes. Entonces, eso es lo que nosotros a veces hacemos, hermanos. Nosotros somos libres. Tenemos esa libertad. ¿Por qué no encarcelamos otra vez? Dios no te quiere ver bajo rejas. Dios no te quiere ver bajo un yugo de ninguna clase. Pero tú y yo a veces nos encarcelamos. Y en un momento vamos a ver cómo lo hacemos. En un minuto lo vamos a ver cómo lo hacemos. Hermano, no es la voluntad de Dios que tú y yo estemos encarcelados. Ahora hay diferentes tipos de esclavitud. El más obvio, el que todos conocemos, es la esclavización o estar esclavo físicamente. Una persona que está esclavo, como en el tiempo antiguo, los esclavos se compraban y se vendían. Esa es la esclavitud que todo el mundo ve. Ahora, mucha gente piensa que ya la esclavitud no existe. Eso era tiempo de los años atrás, que ya la esclavitud... ¿Tú sabías que todavía existe esclavitud? En el Medio Oriente, por ejemplo. En Latinoamérica, en los Estados Unidos de América. ¿Tú sabías que aquí existe esclavitud? Hay una institución que a mí me encanta que se llama, esta institución tiene una subsidiaria que se llama Open Your White Umbrella. Open Your White Umbrella. Abre tu sombrilla blanca, si lo fuéramos a traducir. Esa institución se encarga de rescatar niñas que están siendo esclavas sexualmente, jovencitas, en este país, que son esclavas sexuales, y el trabajo de ellos es rescatar y mantenerlas libres de la esclavitud. Déjame decirte que el condado de Broward, creo que es el segundo en la nación, donde hay más esclavas sexuales, segundo o tercero, algo así. La Florida está bien arriba, creo que el número en todo el país. Y creo que el número 2 o algo así en el condado. Pero el estado de la Florida, número 1 en todo el país de niñas explotadas o niñas abusadas sexualmente. Y son esclavas, ¿sabías? Porque si fuera por ellas, como acabamos de leer, ellos tienen la potestad de decir me voy para mi casa o me voy. No pueden, porque son esclavas. Entonces, como dije, la primera es la esclavitud física. La segunda es esclavitud religiosa. Esclavitud religiosa. Esta tiene que ver específicamente con... por eso yo siempre digo que la religión no salva a nadie. La religión no puede salvar. El trabajo de la religión, oye, mira cómo funciona la religión. La religión te dice que tú tienes que hacer ciertas cosas para agradar a Dios y para lograr tener salvación. Eso es lo que dice la religión. Tú miras las religiones como los mormones, por ejemplo, y muchos otros, por ejemplo, los musulmanes. Tú tienes que hacer... Inclusive en el caso de los musulmanes, dice que tú vas y tú ni siquiera ya sabes si algún día Alá te puede tener misericordia y te va a salvar, por más que tú hagas. Por eso ellos se explotan, se ponen bombas y hacen esto para agradar a su Dios. Esa es la función de la religión. Son esclavos de una religión. Son esclavos de una religión. Eso era exactamente lo que estaba sucediendo, para ponerlo un poquito en contexto, en el libro de Gálatas. Si tú lees todo ese capítulo, no lo leí por cuestión de tiempo, el apóstol Pablo está hablándole a la iglesia de Gálatas acerca de la circuncisión. Si lo puedes leer completamente, lo puedes hacer en tu casa después. Y lo menciona al principio del libro, en otra parte también. Él está hablando específicamente de la circuncisión y la ley de Moisés. Lo que había sucedido, si quieres, lo está tomando nota, escribe por ahí Hechos capítulo 15. Es donde se desarrolla lo que se conoce hoy en día como el Concilio de Jerusalén. En ese concilio se discutió lo siguiente. Resulta que los judíos pensaban que el evangelio era solamente para ellos. ¿Se recuerdan eso? Amén. Pensaban que ellos eran los únicos que iban a ser salvos. Resulta que el mandato de Jesús fue Jerusalén, dice a todas las naciones. No dice solamente en Jerusalén, no solamente de los judíos. Y hasta lo último
de la tierra. Pensaba que la salvación era para ellos. Al ellos descubrir que la salvación no era solamente para los judíos, comenzaron a predicar el evangelio en ciudades no judías, ¿verdad? A los gentiles. Y dice la palabra que de repente muchos de esos judíos, fariseos que también se habían convertido, veían a estos paganos que venían y se reunían con ellos. La ley de Moisés dice que los judíos no podían juntarse con personas incircuncisas. Así como empezaron a predicar que una persona que se convertía al cristianismo tenía que circuncidarse y tenía que llevar la ley de Moisés. Que era obligado, tenía que hacer eso, porque de lo contrario, en el capítulo 1 del capítulo 15, versículo 1 del libro de Hechos, ellos decían que estas personas no iban a ser salvas. Tenían que circuncidarse, no importa la edad que tú tuvieras. Un viejo de 80 años que se convirtió tenía que circuncidarse para ser salvo. Entonces Pablo le dice, eso no funciona de esa manera. Bueno, si lee el capítulo 15, de hecho te lo recomiendo, un capítulo muy interesante. Otro de esos capítulos también pivotal en la iglesia de Jesucristo, porque ahí se decidió algo muy importante que no hubiera afectado a nosotros hoy en día. Si no tú y yo tuviéramos que reunirnos sola exclusivamente en el sábado, hubiéramos tenido que tener toda la ley de Moisés si no hubiera sido por ese capítulo. Cuando tengas la oportunidad en tu casa, léelo, capítulo 15 del libro de los Hechos. Entonces Pablo llega a esta iglesia y se entera que está sucediendo esto. Y dice, bueno, entonces le escribe esta carta. Dice, yo no quiero que ustedes estén bajo la esclavitud religiosa, porque ya Jesús los liberó de esa esclavitud. Óyeme bien, cualquier cosa que tome el lugar de Jesucristo y su redención es pecado. Y eso es exactamente lo que estaba sucediendo en esta iglesia. Venían estos fariseos, le decían a ellos, y comenzaron a circuncidar a algunas personas. Y Pablo fue que se enteró y le escribe esta carta. Dice, no, espérate, eso una cosa no tiene que ver con la otra. Tu salvación no depende de una religión, depende de tu relación personal con Cristo Jesús. Ahora, ¿qué pasa? Que a veces funciona dentro de nuestra iglesia de Jesucristo, pasa lo mismo en este tiempo. Yo creo que una vez se ha perdido, lamentablemente, se ha perdido el sentir, por así decir, del querer, del poder, del querer hacer la voluntad de Dios por encima de cualquier cosa. Hay una forma que el apóstol Pablo dice, aquí inclusive en este mismo capítulo, en el capítulo 5 de Gálatas, versículo 3 dice, porque vosotros, hermanos, dice, a libertad fuiste llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para pecar en la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Servíos por amor los unos a los otros. En vez de buscar esclavitud religiosa, hacer lo que es religiosidad en nuestro